General de Publicaciones, se va a presentar el libro La Generación Z y otros ensayos de Alberto Chimal. Voy a hacer una presentación curricular de todos los que participan para que de corrido de una vez ellos hablen. Verónica Murguía nació en la Ciudad de México, estudió la carrera de Historia en la UNAM y se dedicó más que a la historia a la literatura. En 1990 obtuvo el premio Juan de la Cabada para escritores infantiles y juveniles y ha publicado las novelas Aulilla y El Fuego Verde, ambas traducidas al alemán, y el libro de cuentos El Ángel de Nicolás. Tiene varios libros infantiles y es maestra de literatura y traductora. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Armando González Torres nació en la Ciudad de México, es poeta y ensayista, estudió en el Colegio de México y colabora en numerosos suplementos y revistas literarias. Es autor de los libros de poesía La Conversación Ortodoxa, La Sed de los Cadáveres y Los Días Prolijos, así como de los ensayos Las Guerras Culturales de Octavio Paz y Mueran los Intelectuales. También es coautor de varios libros de ensayo y fragmentos de su obra aparecen en diversas antologías. Ha ganado los premios de poesía Gilberto Owen en 1995 y los de ensayo Alfonso Reyes en 2001 y Yus Gabriel Said a debate en 2005. Eduardo Uchin nació en Campeche, es autor del libro Escribes o Trabajas y de la música del disco La Misma Ciudad. Sin embargo, de lo que se siente más orgulloso es de ser un personaje de la novela Mala Racha de Rodrigo Solís. Finalmente, Alberto Chimal, nacido en Toluca en 1970, debe su fama a 4 colecciones de cuentos tan originales como intrigantes. Grey, Estos son los días, El país de los alvistas y Gente del mundo, así como a una colección de ensayos y artículos, La Cámara de Maravillas, y a la antología Viajes Celestes, Cuentos Fantásticos del siglo XIX. Ha obtenido el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí 2002 y el Premio de Cuento en Mérito de América en 1998, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Su sitio web es un punto de referencia para los jóvenes narradores en varios países de habla hispana: www.lashistorias.com.mx. Asimismo, es el primer autor de su generación en ser objeto de un estudio académico: Mito, Fantasía y Recepción en la obra de Alberto Chimal, compilado por Samuel Gordon. No sé en qué orden van a hablar ustedes, si en el mismo de la presentación o tienen, ¿sí? Verónica, entonces adelante. ¿Qué tal? Les agradezco mucho su presencia y agradezco a Conaculta que me hayan invitado a presentar el libro de Alberto por varias razones. Es un libro, no voy a negar que con Alberto me une una amistad muy entrañable y me da muchísimo gusto presentar su trabajo, porque además de la amistad hay muchas cualidades literarias, exclusivamente literarias, de Alberto que admiro, y siempre he querido ser una autora de ensayo como el escritor, o sea, como Alberto, que escribió La Generación Z y otros ensayos. Quisiera yo, para comenzar, decir que en el libro se reúnen las cualidades que enumeró Alberto Coelho acerca de la obra de Chimal, si uno se fija y lo lee de cerca. Es un libro en el que hay erudición sin pedantería,
porque define cuál es la postura de Alberto hacia ciertos escritores. No como un reseñista, nada más contextualizando la obra de los escritores o describiendo los libros de estos escritores, sino reflejando en el libro sus impresiones estéticas más profundas. Habla de un artista que es considerado en Estados Unidos un artista muy importante, pero cuya recepción en los países de habla hispana, en España y en México y en América Latina, es un poco polémica, que es Edward Gorey. Edward Gorey es un ilustrador, pero también un escritor cuya obra es inclasificable. La mayoría de la gente no sabe qué hacer con él porque es considerado en primera instancia, y por eso se le conoce más, como un ilustrador de libros para niños. Pero los libros que él hizo para sí mismo son libros muy perturbadores que no se le pueden dar a ningún niño bajo ninguna circunstancia, porque son libros violentos, libros que tratan sobre asuntos morales muy delicados y que no tienen una postura, esto sí a diferencia de Alberto, tomada sobre las cosas que cuentan. Por ejemplo, tiene un libro que se llama La pareja extraña, que es un libro que es de los primeros libros para adultos que yo leí de él y que me parecieron muy perturbadores, que me impresionó de tal manera que tardé muchos meses en ubicar ese trabajo dentro de mi sensación, dentro de las ideas que yo me había formado acerca de este autor. Es un libro que habla de una pareja que mataba niños, una cosa verdadera, ¿no? Viniendo de un hombre que yo consideraba un ilustrador de literatura infantil, pues les puedo decir que sacarme un poco de quicio fue quedarme corta. No sabía yo qué hacer con el libro. Está maravillosamente dibujado, tiene un sentido del humor un poco sardónico, es un libro un poco socarrón, y la socarronería, el sentido del humor, está mucho más que en el brevísimo texto, en las ilustraciones. Por lo tanto, es muy difícil poner el dedo en el renglón acerca de lo que resulta humorístico y cruel en el libro. Alberto tiene un ensayo sobre Edward Gorey, en el que él describe a Edward Gorey como yo creo que lo describimos muchos de sus lectores. Dice que la obra de Gorey es inclasificable y que enumera todas las cosas que ha hecho Gorey: ilustración, cuentos para niños, historias de terror y humorismo. Y dice, ninguna de estas etiquetas termina de servir, pues todas describen solo aspectos aislados del trabajo de Gorey, cuyo núcleo central además debe considerarse aparte de sus múltiples labores como escenógrafo. Tiene una escenografía de Drácula que era una maravilla, ilustrador y portadista de textos ajenos, como dramaturgo y director teatral e incluso como guionista de cine. Ese núcleo está compuesto por los más de 60 libros de corta extensión, ninguno más de una veintena de páginas. Y entonces Alberto se enumera los libros. En lo que yo siento que se parece la percepción que él tiene de Gorey y la percepción que muchos de sus lectores tenemos de él, es que es muy difícil clasificar a Alberto y que probablemente el núcleo de la imagen que representa para los lectores, no la imagen afectiva, la imagen del amigo, sino una imagen mucho más complicada, es la que forman los libros que además, en eso se parece a Gorey, son muy dispares, pero todos tienen mucha calidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Alberto publicó Gente del Mundo, parecía que la ruta que se había trazado a sí mismo estaba claramente delineada y que era una ruta sin muchas desviaciones. Iba a ser un escritor que le iba a dar rienda suelta a una afición taxonómica que, por cierto, en el título de su libro de ensayos, El Gabinete de las Maravillas, la Cámara de las Maravillas, es clarísimo. Se refiere, hay una especie de universo mental que él recorre continuamente. Yo pensé que esa era la ruta que se había trazado y que no se iba a desviar. Y cuando salieron Los Esclavos me pasó lo mismo que con Gorey. Me dije, ¿qué pasó? ¿A dónde vamos? Las frases largas, los párrafos muy largos con como les digo, esta afición taxonómica a los que le daba rienda suelta a clasificaciones, habían quedado reducidas
a intercambios brevísimos, durísimos, amargos, sardónicos. Y cuando terminé el libro dije, ¿qué pasó? Este libro está bueno, pero no entiendo qué pasó. Lo que pasaba es que se estaba perfilando una obra más grande en la que iban a estar incluidos todos los aspectos que Alberto había ido cultivando como escritor. Luego, con este libro La Generación Z y otros ensayos, salió otra parte de Alberto, una parte que reconozco como muy, muy entrañable, muy conmovedora y que es un triunfo literario. Es el último ensayo, que se llama Fray Perdurabo, y que tengo que hacer tuve que hacer una reflexión especial sobre este ensayo, porque en él siguió la divisa de Montaigne y se apartó totalmente de los demás escritores de ensayos que yo leí, sobre todo de contemporáneos, porque los ensayistas contemporáneos tenemos miedo de ser muy personales y nos refugiamos en el pie de página para que nadie vaya a creer que somos personas informales que no hicieron la tarea y que no pueden defender una tesis. En la divisa de Montaigne, al comenzar su libro, el libro que inauguró el género de los ensayos, es Mi libro se trata de mí. Y el ensayo final de este libro de ensayos se trata de Alberto. Parecería que es un ensayo autobiográfico, pero no solo es un ensayo autobiográfico, también es la descripción de la formación de un escritor, de los matices morales que va a tener el trabajo de ese escritor, de las múltiples funciones que va a tener la escritura, y que se queda corto en la descripción de sí mismo, porque hay un momento en el ensayo en el que dice que aquí termina esta historia. Y podría parecer que efectivamente el ensayo tiene razón, ya termina la historia, una historia de orden familiar, y que terminaría la historia de Alberto, pero no termina ahí, porque como dice su sitio de internet, cada historia de Alberto es un triunfo sobre esa frase. Aquí termina esa historia. No, la historia de Alberto no termina con eso, ni la historia familiar de Alberto, ni las posibilidades de Alberto terminan ahí, porque cada texto de Alberto es una afirmación vital. Parecería que estoy hablando de un texto confesional, pero no lo es. Es un texto literario. El triunfo de ese ensayo es la distancia perfectamente medida entre las cuestiones personales y la inteligencia de quien las está contando. Sabemos todos, los que estamos aquí, que todo el mundo escribe. Y como dice Thomas Mann, al único que le cuesta trabajo es al escritor profesional. Todo el mundo escribe, todo el mundo. Me parece bien, entre paréntesis, me parece, el lenguaje es de todos tenemos derecho a usarlo, pero hay unos que lo usamos con más rigor que otros. Unos a los que nos vería muy mal decir, por ejemplo, déjenme pensar en alguno de los vicios, que Alberto es factor, como dicen los cronistas de fútbol, o lo que es el trabajo de Alberto. Permítame que les diga lo que es, porque estamos manejando hoy libros de ensayo. Bueno, pues eso se vería un poco mal en una persona que está hablando de ensayo. Tenemos ciertos vicios en los que los escritores no podemos incurrir, no nada más porque son feos, sino porque entonces se nos revela que somos flojos, No me refiero a eso. Todos escribimos y, como les digo, está bien, todos participamos del lenguaje. Ese es parte de nuestro problema y de nuestra alegría como escritores. Pero en este último ensayo, el triunfo de tratar la materia de la propia vida con serenidad es un triunfo literario. Y yo lo tengo que reconocer, porque eso es algo que yo no podría hacer. Y que cuando veo una afirmación vital como esta, en la que se habla del dolor y se habla de la soledad y se habla sin ninguna pena de otra cosa que quisiera apuntar. La mayoría de la gente, no sé por qué últimamente hay una especie de pudor de decir, a mí la escritura me salva. Los libros son parte fundamentalísima de mi vida. Sin los libros yo estaría en el calle. Ya nadie dice eso. Se nos consideraría dramáticos. Una afirmación de eso equivale a no tener vida. No.
Alberto lo hace y significa, tengo vida pero de otro tipo. Tengo una vida plena en los libros, pero es una vida literaria. Ahora todos tenemos que decir, sí, tengo cierto interés en lo que escribo. No podemos decir, ya dejamos en los deportes las expresiones de pasión. Los únicos que dan de gritos y aúllan y todo son los cronistas de deportes. Hasta la gente de Nota Roja tiene la obligación de decir, sí, ni modo. Pues no es así. La literatura para algunos de nosotros es un asunto de vida o muerte. Y Alberto lo dice con toda tranquilidad. Y por eso me parece que este libro es un logro y recomiendo muchísimo su lectura. Y además manifiesto aquí mi admiración por el escritor. Aunque es mi amigo y mi amigo desde hace muchos años, también hice un enorme esfuerzo por ser objetivo. Gracias. Gracias, Verónica. Armando, por favor. Muchas gracias, pues me da mucho gusto participar en esta presentación. La Generación Z es un libro que consta de una serie de textos. Yo estoy de acuerdo con Verónica en que pues van mucho más allá de la definición ortodoxa de ensayo. Son textos, son escrituras sobre la escritura que con muy distintas perspectivas, con muy variados recursos, pues se refieren al procedimiento creativo, al oficio literario. Yo creo que como buen narrador, Alberto Chimal parte de un motivo convencional y va ahondando en su tema hasta volverlo profundamente personal, desgarrador y revelador. El libro comienza con el ensayo que le da título La Generación Z, que es un texto con algo de retrato generacional, con algo de sociología de la literatura, en torno a las condiciones en que a la camada de Chimal pues, le tocó ingresar y practicar el oficio. Prosigue con un texto que se llama Locos Visionarios, en donde, como lo hace en todo el libro, Chimal reivindica la imaginación como forma de conocimiento del mundo, como forma de aprendizaje ético y también como forma de defensa y supervivencia. Luego continúa con una serie de perfiles muy conmovedores en torno a escritores como Amparo Dávila, Eduardo Borey y Edgar Allan Poe, donde aparte de ratificar su pertenencia a esta pues, especie de viajeros, de exploradores de la imaginación, Chimal demuestra algo muy importante. Demuestra que para indagar en una personalidad artística no solo se necesita erudición, no solo se necesita competencia académica, sino que se necesita una facultad mucho más empática que tiene que ver con la narrativa. Esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás, esta capacidad de enlazar la historia de vida con el credo artístico del personaje y de contarlo de manera emocionante. Y bueno, precisamente en su ensayo de Poe, Chimal también alude a una serie de fenómenos de la cultura muy interesantes. Pienso en estos fenómenos mórbidos de la fama que él menciona, como la propensión a malditizar autores, el caso de Edgar Allan Poe, el caso más reciente de Roberto Bolaño, que era un tipo, pues, digamos, muy austero en lo vital y que por cuestiones de mercadotecnia lo volvieron heroinómano, y bueno, precisamente esta propensión a malditizar autores tiene mucho que ver con esta idea de que la figura del escritor vicioso, del escritor martirizado, del escritor atormentado, pues es mucho más taquillera y cercana al estereotipo del genio que la del simple escritor profesional esforzado. De hecho, creo que en esta seducción por lo freak muchas veces hay una sensación de alivio, de superioridad de cierto lector que concibe que para escribir de determinada manera hay que ser anormal. Bueno, después de estos perfiles, el autor analiza la forma en que diversos soportes y tecnologías pues modifican la naturaleza de la escritura y abren campo a expresiones emergentes. Se trata, en fin, de un rodeo muy inteligente sobre el acto creativo, sobre los procesos creativos, pero esto no es más que eso, un rodeo para, yo creo, llegar a pues
a lo que es lo más importante, que es la expresión del credo estético del propio autor, un credo estético que aparece primero de manera muy festiva en un decálogo muy agudo, muy divertido, que es el decálogo zombie, y que se reafirma de manera conmovedora en este texto que ya mencionaba Verónica, El Señor Perdurabo, ese oscuro, desgarrador, muy entrañable retrato del artista adolescente, donde Alberto Chimal aborda la vocación como una herida abierta, como una afrenta contenida, como una desorientación perpetua, como una pregunta sin respuesta, pero también demuestra que eso tan hondo, tan desgarrador que puede ser la vocación, no es un contenido, digamos, que se agote en la rumiación, sino que al contrario se despliega y se despliega creativamente en la inconformidad. Y precisamente yo creo que el gran trabajo, la muy importante carrera literaria que está desarrollando Alberto Chimal es precisamente la manifestación de esa inconformidad. En fin, este es un libro muy rico, es un libro, es uno de los libros más dolorosos, más lúcidos, más estimulantes que he leído en torno al acto de escribir, y nos enseña que de verdad hay de vocaciones a vocaciones, y también nos enseña el tamaño de la vocación de Alberto, pero sobre todo es un libro que, más allá de su hondura y de sus abismos, es un libro profundamente disfrutable, bien escrito y además hasta divertido, porque lo profundo y lo doloroso no tiene por qué ser solemne, y a veces en el dolor también podemos encontrar humor, risa y carcajada. Muchas gracias por invitarme, Alberto, y felicidades por venir. Gracias, hermano Eduardo. Aquí quizás sin tu nombre, pero también eres personaje de este libro, con tus compañeros de generación. Hola, muchas gracias por estar aquí. Un texto sobre este libro que me gustó mucho. Si es cuestión de confesar, debo a Alberto Chimal 2 hallazgos sin los cuales no puedo explicar parte de mi vida. Uno de ellos es el ilustrador estadounidense Edward Gorey, y el otro es el grupo británico Monty Python. Hace ya varios años leí un par de artículos, uno en el blog del Fatal Espejo y otro en Letras Libres, donde Chimal hablaba con tanto entusiasmo de estos dos monstruos de la comedia absurda y negra, que por demás está de detallar con qué paciencia busqué tanto los libros de Gorey como las temporadas de los Python. Me tardé, eso sí, pero fue culpa de la ciudad donde vivía, Campeche, y mi conexión a internet. Sin embargo, de ese recuerdo, es decir, de la forma en que una recomendación puede llevarte a una ficción indispensable, quiero partir para comentar el libro La Generación Z y otros ensayos. Chimal concibe el texto ensayístico no solo como la disertación de un tema placentero, un problema literario de interés o la relectura de alguien que creíamos haber leído de todos los modos posibles, sino como una invitación no del todo explícita. No del tipo de invitación que nos hacen nuestros maestros de la secundaria cuando dicen que el que no se acerque a Quiroga no ha vivido. Y lo que logran estos profesores que nos interesa leer para nada Quiroga. Como he manifestado en mi experiencia personal, lo que sucede con los textos de Chimal es exactamente lo contrario. Uno hace lo imposible por saber más de Poe, dramaturgo, del Gorey, antinovelista, o del Amparo Dávila, oscurecedora de interiores. No importa qué tan fanático seas de las novelas de 1000 páginas o qué tan convencido estés del realismo, Chimal te va a hacer apetecible la minificción y los relatos fantásticos. Creo que ese convencimiento auténtico que uno advierte en sus ensayos también funciona para pensar que Chimal no habla desde el púlpito, sino desde la cercanía que tiene con la literatura que más disfruta. Chimal aboga por esas formas de literatura que se han visto como prosas menores. Estas formas de literatura que se han visto como prosas menores por quienes defienden el canon de los grandes libros. Pero ya sabemos que el canon no existe, son los papás. No lo digo como broma. Cada que leo a un crítico despotricar contra la ciencia ficción o la literatura de fantasía, pienso que lo hace con el mismo tono que usaba mi mamá para descalificar a toda la literatura, diciendo que era algo que debía irse con la adolescencia. Pero no sucedió así.
Por eso me identifico con la férrea defensa que hace Chimal de la escritura fantástica, de esas maneras de escribir que no se suponen serias, pero que él sabe son capaces de expresar cosas que no podrían expresarse de otro modo, y que es exactamente lo que me gusta llamar literatura. Para Chimal, lo fantástico no es un movimiento, una escuela, un subgénero o una etiqueta de venta, aunque a veces lo parezca. Es un modo, una actitud hacia el lenguaje. Nuestro autor ha denunciado desde hace tiempo los prejuicios críticos alrededor de lo fantástico. Algo que es fácil advertir en la recepción de narradores como Francisco Tario, a quien se le elogia en una operación crítica que implica subrayar su excentricidad, pero al mismo tiempo no tomársela demasiado en serio. Chimal advierte las lecturas incompletas que se han hecho, por ejemplo, de la obra de Gabriel García Márquez en nuestro intento de deslindarla de lo fantástico. Esto alentados por la idea de que debe existir una orden de alejamiento entre un premio Nobel y la imaginación desbordada. Pero esto no es así. Chimal observa, no sin razón, que la dimensión política que todo el mundo ve en la obra de García Márquez es inseparable de su dimensión mítica. Por otro lado, nuestro autor también argumenta que aquella vieja pugna entre realidad e imaginación es más bien un malentendido, y que esas frases que sentencian que la realidad supera la ficción ignoran que la imaginación y la ficción también son parte de la realidad, y que la realidad está construida sobre no pocos artilugios de la imaginación que nos ayudan a convivir. En sus momentos más elevados, reconoce Chimal, la imaginación fantástica propone una crisis de la conciencia, la búsqueda de lo otro real. Concuerdo. Me parece que las grandes narraciones, sean o no fantásticas, son capaces de poner en tensión aquello que creíamos conocer del mundo, y lo hacen del único modo posible. Y eso aplica tanto para los relatos de imaginación como para las novelas eróticas, la ficción especulativa, la narrativa gráfica, el humor negro. Porque si una cosa descubrí leyendo a Gore o viendo los Monty Python, después de la recomendación de Chimal, era que ambos representaban, al menos para mí, formas únicas de decir el mundo, y que no es posible exigirle más realismo a Gore del mismo modo que no es posible exigírselo a la vida de Brian. Lo que hace Chimal en estos ensayos no es solo poner en perspectiva un puñado de lugares comunes alrededor de la literatura, sino explorar sus pasiones, defenderlas y ponerlas al alcance de nuestro apetito. Philip Dick, Leopoldo María Panero o Aleister Crowley. Los autores que aparecen en este volumen son todo menos unos tipos adustos y aburridos. Son visionarios, gente a la que uno dudaría si darles la mano o someterles a una prueba de Rorschach, y representan el mismo empeño de Chimal de evitar las zonas seguras. Son ellos y los temas que más le apasionan, la ficción breve, la tecnología, el cuento mutante, su manera de tocar lo otro real de la literatura, aquello que pone en crisis nuestros presupuestos acerca de lo que son o deberían ser los libros. En lugar de adoctrinar, los ensayos de Chimal buscan persuadir. En tiempos en que pedimos más polémica, argumentación, teoría, estilo o tesón en la prosa ensayística, extraña que no pidamos también mayor seducción, más textos que nos conduzcan a autores que no estamos obligados a leer, autores que quizás no vayamos a elegir para una isla desierta, pero que son precisamente aquellos que te han hecho imaginar islas desiertas en las que uno puede llevar libros. Esos otros que hacen más extrañas nuestras vidas desde el momento en que las hacen más complejas. Por eso uno agradece los ensayos de Alberto Chimal, quien desde la inteligencia que deslumbra por su honestidad, nos muestran esas otras formas de subversión que tiene la escritura. Muchas gracias. Buenas tardes, qué bueno que están acá, qué bueno que vinieron. Bueno, pues yo quisiera primero agradecer muchísimo a Verónica, a Armando, a Eduardo que hayan accedido a asomarse y a comentar este libro para ustedes. También, bueno, a la feria por recibirnos y por supuesto a la Dirección de Publicaciones y a Alberto, que estuvo sumamente al pendiente de toda lectura del libro, todo el proceso, y que tuvo que enfrentarse a varios problemas que yo le planteé sin mala, porque no lo pude evitar. Después de lo que ya dijeron estos presentadores de lujo que he tenido la suerte de tener hoy, no sé exactamente qué más podría decir.
salvo que quisiera invitarlos pues a asomarse a este libro, asomarse a estos paseos, como se dice a veces, a estas visitas guiadas a algunos lugares, ¿no? Me da mucho gusto que haya salido a colación tanto, por ejemplo, Edward Gorey, que es una de las cosas más maravillosas que uno no se puede encontrar con facilidad en este país. Gorey es, si alguno de ustedes ha visto, bueno, seguro que ustedes han visto películas de Tim Burton. Edward Gorey es como su papá de Tim Burton. Toda esa imaginación macabra, extraña, alocada que tiene Tim Burton está en estado puro en Edward Gorey. Y Gorey, por ejemplo, tiene, entre otras muchas cosas, seguro que con 4 teclazos en internet se pueden encontrar, por ejemplo, con su librito más famoso que se llama Los Pequeños Macabros, y que es un alfabeto como para enseñar a los niños a leer, pero donde cada letra está representada por la muerte violenta de un niño, dibujada con todo detalle y con mucha dulzura. Creo que lo mejor que puede uno ofrecer a la hora de ponerse a hablar de estas cosas que lo apasionan, de estos encuentros con lo que va definiendo los intereses, va definiendo las aspiraciones de uno pues también como creador, pues, que anda uno metido en estas cosas. Creo que lo mejor que puede uno hacer es de alguna manera tratar de explicar por qué, tratar de mostrar cuál es esa fascinación, de qué color es, dónde se le puede encontrar, qué es lo que ocurre cuando ese globito intangible, pues, de la curiosidad o de la maravilla le explota a uno en la cara y se encuentra al mismo tiempo con esa violencia y con esa maravilla, pues, del conocer algo nuevo. En cuanto al resto, bueno, sí, también si a ustedes les interesan esas cosas, todo este asunto de escribir o de leer historias, a lo mejor también podría decir que aquel decálogo del que se habló, el decálogo zombie, viene de una larguísima tradición que es casi una obligación para los narradores de escribir 10 consejos acerca de cómo escribir historias, ¿no? Parece que en cierto punto uno cuando va a pedir un trabajo tiene que llevar en su currículum su serie de consejos, y el último consejo siempre tiene que ser: no hagas caso de estos consejos, porque tiene que verse uno muy frívolo y muy cínico respecto a su propio trabajo. Este texto es como lo que está más cercano quizá al cuento dentro de lo que se ve en este libro, porque empieza con una escena en la que en el panteón salen de sus tumbas todos los grandes autores que han escrito decálogos, ¿no? Borges, Horacio Quiroga y Augusto Monterroso, y entonces se ponen a bailar el thriller, ¿no? Porque están convertidos en zombies. Entonces pues también se los recomiendo. Algo que ya no pudo quedar en este libro porque vino después, a la hora de escribir de otras cosas. El primer ensayo habla de un puñado de autores más o menos de mi rodada que tuvieron serias dificultades para continuar escribiendo cuando comenzó el siglo XXI y que tuvieron que de alguna manera reinventarse a sí mismos, y yo los llamo un poco zombies. Zombies no porque no tengan cerebro y anden buscando el ajeno, sino porque se murieron y volvieron a nacer, porque aquello que hacían desapareció y entonces tuvieron que empezar a hacer enteramente otra cosa. Son otros con el mismo nombre que tenían antes. Y bueno, a partir de eso salen varias razones y varias cosas. Posteriormente a que apareciera, que ya quedaba completado este libro, me llamaron la atención sobre una acepción distinta de la palabra zombie que no había aparecido aquí y que por supuesto todos ustedes conocen, que es la de el adversario, sobre todo el adversario político, ¿no? Al cual se le dice zombie cuando se quiere implicar que es despreciable y que no tiene una pizca de inteligencia. Yo me preguntaba
digo, porque todos ustedes también conocen historias de zombies, ¿no? Al menos habrán visto Walking Dead, ¿no? O algo así. Seguro, ¿no? Sí. Yo me preguntaba por qué todas las historias de zombies las hacen en Estados Unidos, y por qué en todas las historias de zombies siempre hay un grupo de gente con cuerpo de modelo que está maquillada para parecer sucia, o sea, para que parezca que no se ha bañado, que combate a gran cantidad de hordas malolientes y gemebundas, de gente que parece pobre. Y luego pensé, claro, en realidad aquí en este país los zombies somos la mayoría, pues, por eso no hay historias así de zombies, ¿no? No sé por qué le estoy diciendo esto, más que por el asombro que me produjo en un momento dado, pero también porque creo que esa otra acepción del zombie a lo mejor estará algún día también mencionada en este libro, y a lo mejor entre tanto algunas de las personas de esa generación zombie empiezan a escribir pues otras historias, no solamente de zombies, sino de otras cosas, y a lo mejor y a lo mejor también nos sorprendemos todos a la hora de verlas, como a mí me gustaría que se sorprendieran o se encantaran, o a lo mejor se enojaran o se espantaran al ver algo de eso. Primero que lo vieran, ojalá que sí se animen. Muchas gracias. Bueno, antes de concluir, quisiera decir algo acerca de la hechura del libro, porque pensamos que un libro tan esbelto como este, de pocas páginas relativamente, es fácil de hacer, y no siempre. Y sobre todo que, bueno, yo espero en mi intervención haber hecho todo lo correcto. Y la verdad es que todo libro, toda hechura de un libro da una enseñanza enorme. No necesita ser un libro grueso, contundente en su tamaño. Y lo mismo sucede para la lectura. Son textos verdaderamente para releer también. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Y gracias a su presencia, la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes les agradece mucho su presencia. Gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, acá. Mencionaste algún momento la idea de canon como los papás. Entonces, pero me extraña al mismo tiempo porque de cierta forma el texto de la generación Z, el hecho que ya a Poe, a García Márquez de cierta forma, se puede interpretar como canon. ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque de cierta forma ese tipo de lecturas encamina a una forma de lectura, tal cual. Y eso a fin de cuentas es lo que es un canon. Así que me llamó muchísimo la atención eso. Sí. A ver, híjole. Esto no se puede contestar así de rápido. Entonces, acá en una conversión de 2 horas nos va a venir a sacar. Yo creo que las dos cosas son ciertas. O sea, el canon no existe, son los papás. Los papás que, ¿no? Las autoridades que vienen a decirnos, tienes que leer esto y tienes que leer así. Pues, ¿no? Y no puedes leer de otra manera y no puedes leer lo que yo no te diga que leas, ¿no? Y al mismo tiempo, yo creo que, digamos, de esa lista que le ponen a uno, que le clavan a uno en la puerta de la iglesia o algo así, no, ¿verdad? Eso es otra cosa. De la lista, con la lista esa uno puede hacer varias cosas. Puede inclinar la cabeza y leer exactamente como leían mis papás, o puede rechazarla de plano, o puede, que es por lo que yo estoy optando aquí, leerla con asegúnes. Y a mí me parece que los asegúnes que le puede uno hacer al canon son a veces incluso más valiosos que la propia lista. O sea, por eso, por ejemplo, escribí de Poe. O sea,
no hay, difícilmente puede haber autor más canónico que ese. Bueno, no, que Walt Whitman, que el que sea, pues. Pero cada uno de ellos viene como con sus lecturas preempacadas. O sea, Poe tiene que ser el autor maldito, torturado, alcohólico, drogadicto, que parecido a John Cusack, pues. Y pues no, o sea, no solamente tenía muy mala publicidad Poe, cuando se murió la tía de Poe, tuvo de esas grandes ideas estúpidas de toda la historia de la literatura, nombró al albacea testamentario de Poe a su peor enemigo. O sea, tal cual, a un criticucho chafa que se llama Rufus Griswold, que se dedicó a hacer una biografía toda malévola y horrenda de Poe, y que fue el que le consagró la imagen de que era poco menos que un psicópata, ¿no? O sea, pero fue culpa de él. O sea, Poe es mucho más que esa imagen y es mucho más que sus aspectos torturados y atormentados. Ahí están, pero está todo lo demás. Y ese demás es lo que me interesa. Igual con este muchacho, García Márquez. Y están los otros, pues. Le va a ir bien, van a ver. E igual están ahí los otros que están también mencionados. Yo no veo por qué no podríamos prestarle la misma atención a Edward Gorey o prestarle la misma atención a Philip K. Dick, a Aleister Crowley, a doña Amparo Dávila, que todavía está aquí con nosotros además, ¿no? Que a estos otros figurones. Esas son las asegúnes que creo que vale la pena hacerse. En algún momento dado, como siempre pasa, quizá resulte que esos asegúnes se incorporan como una visión académica, autoritaria, rígida, a lo mejor, no sé, yo no lo voy a ver, pero si eso llegara a ocurrir, entonces seguro que habrá algún otro Contreras que va a volver a asomarse a esa tradición, ampliada o no que esté, para decirnos lo que no habíamos visto, ¿no? Para ser el hijo que le enmienda la plana a los papás, que eso hay que estarlo haciendo todo el tiempo, ni modo. emitirlo, esa generación Z ya que están dando ustedes una afirmación de existencia, ¿no? Una razón de ser. O sea, no sé si me explico. Sí, pero a lo mejor nos estamos confundiendo con la generación X, que esa es como, que esa estaba de moda hace algunos años. El hecho ya de decir las palabras o generación de denominar ya implica la enunciación, pues, la misma enunciación ya implica que una existencia. Entonces, ¿por qué seguir denominando generación Z? ¿Por qué no ponerle otro adjetivo? No, yo no creo que tenga que tener ese solo adjetivo. De hecho, yo me refiero, digamos, incluso dentro de ese grupo grandote que podría ser una generación, que además es un término bien complicado y bien desvirtuado en esta época, ¿no? Todo el mundo lo usa para todo. Yo me refiero, digamos, a cierto grupo que se tuvo que reinventar, que se tuvo que recrear, y de ahí viene como esa letra, jugando, por supuesto, con esa modita que hemos tenido desde hace años, ¿no? La generación X, la generación Y. Pero eso no dice nada, ¿no? Eso no dice nada. O sea, a lo que voy es se sigue replicando la idea de que existe una generación Z. No sé si me explico. Híjole, quizás tendríamos que discutirlo un poquito más despaciosamente, porque creo que no. No sé, ¿alguno de ustedes sabe si ya se había mencionado este asunto de la generación Z antes? Porque yo no lo había visto. No. No, creo que no. No, a ver, ahorita volvemos a esto. Sí, señor. Sí, justamente la intervención que ustedes hacen, personalmente me da ciertos puntos de aclaración. La generación Z es consecuencia de la generación X. En las terminologías que usted maneja de la generación zombie, sociológicamente hay un desglose de categoría de la generación X, Y, Z, y actualmente es la generación del milenio. Y esas generaciones tienen una cobertura temporal, cronológica, en donde la característica es el acceso y el
años en nuestro país, en donde la cuestión de la zombificación fue un proceso de 6 años, en donde tuvimos un acercamiento muy directo, muy llano, ante una muerte o formas de muerte y reivindicaciones de la muerte, de lo mortuorio, como fue la exhumación de los restos, como es los 40.000 muertos, como es los desaparecidos, como son los asesinatos. Entonces, en este contexto se está generando una nueva generación que está zombificada y que nosotros como sociedad, estando relacionados con estas muertes, nos hemos casi insensibilizado. Y entonces somos o son generaciones que mueren en la transición del ser o no ser. Y están impregnadas con un sentido de la vida mortuorio o fúnebre. Ahí es donde la pregunta sería, ¿qué de esta realidad que supuestamente acabamos de trascender influye en su trabajo? Ok, yo creo que no es yo creo que por mucho que sea raro el asunto del que se escriba o que parezca que no tiene que ver con las notas del periódico o que no esté directamente relacionado con los temas de la agenda, ¿no?, política, que es, digamos, quizá la medida que se le da a veces a la actualidad o a la pertinencia de lo que se dice. Yo creo que de todas maneras cualquier persona que escriba está escribiendo desde un contexto y está escribiendo desde la influencia que recibe, ya sea directa o indirectamente, de la realidad que lo rodea. O sea, no es posible escribir de otra manera, no es posible escribir totalmente aislado y totalmente desprovisto de estímulos de esa realidad. Lo que uno hace o deja de hacer es tomar una postura respecto de esa situación. Pues es muy fácil asumir una postura, digamos, haciendo eco de lo que se dice en los periódicos o de la actualidad o de la agenda. Es un poco más difícil cuando se trata de hacer hablando de otras cosas, pero yo estoy convencido de que hay que hablar de todo, pues. Y en este caso yo creo que estoy poniendo una postura respecto de lo que me rodea, pues incluso cuando estoy hablando de Edgar Allan Poe o de Edward Gorey, pues, porque no es necesariamente una opinión directa sobre la política, pero sí es una opinión acerca de los seres humanos, pues, acerca incluso en muchas ocasiones de ciertos aspectos éticos o morales de la existencia, que están aquí, aunque no estén referidos de manera directa, insisto, a un asunto noticioso. A mí, como a cualquier persona, creo, me duele y me indigna horriblemente lo que pasó en los últimos 6 años en este país, lo que sigue pasando, podemos decirlo rapidito, a pesar del silenciamiento periodístico en los últimos meses. Yo estuve hace un par de días en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y mientras estaba empezando una conferencia, hubo 2 estallidos de granada y una explosión de un coche bomba a 1 kilómetro y fracción de donde yo estaba. Todo el mundo fue muy cortés, todo el mundo fue muy civil y todo el mundo estaba con sus teléfonos así a toda velocidad tratando de ver qué era lo que había pasado. O sea, eso no se ha ido, aunque ahora las noticias se refieren a otras cosas. Y hay mucho que podemos hacer a ese respecto, ¿no? Incluso nosotros, ciudadanos de a pie, desde nuestras pequeñas trincheras, pero parte de lo que uno puede hacer y parte de lo que para mí por lo menos sería valedero, que sería, digamos, el rechazar la violencia, el negarse a replicarla, el negarse a replicar la corrupción y el abuso del poder. Parte de eso se puede hacer incluso escribiendo y leyendo. Eso. Bueno, así se nos termina el tiempo. Queremos agradecer también a los participantes, Eduardo Unche, Verónica Murguía, Armando González Torres. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias a todos.